Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnada como una Dumbledore capítulo 121. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Mientras el trío de chicas se perdía en las complejidades teóricas de los reactores mágicos y las runas de conversión solar, Harry se enfrentaba a una amenaza mucho más visceral e inmediata. La conexión entre su mente y la de Lord Voldemort, forjada la noche en que murieron sus padres, se fortalecía. Comenzó como destellos en sus sueños, pasillos oscuros, susurros silenciosos y sibilantes, y una fría y enroscada sensación de malicia triunfante. Luego, las visiones comenzaron a filtrarse en sus horas de vigilia. Durante una clase particularmente aburrida de historia de la magia, el aula se disolvió por un instante, y se encontró mirando a través de los ojos de otro, contemplando una varita blanca y nudosa sostenida por una mano larga y pálida. Volvió en sí con un jadeo, con la cicatriz ardiendo como fuego. Les confesó lo que les estaba sucediendo a Sirius y Remus a través del espejo bidireccional que Sirius le había regalado. La respuesta fue rápida y seria. Dumbledore fue informado y se tomó una decisión. Harry necesitaba aprender a proteger su mente. Necesitaba la Occlumancia. La noticia de quién sería su maestro fue dada por el propio Dumbledore, y aterrizó como un peso de plomo en el estómago de Harry. El profesor Snape, Harry, es un oclumante sumamente competente, explicó Dumbledore, con una expresión que no dejaba lugar a discusión. Ha defendido su mente contra los legeremantes más poderosos de la historia. No hay nadie mejor capacitado para enseñarte. Las clases fueron, desde el principio, un desastre. Se impartían en la lúgubre oficina de la mazmorra, impregnada por la animosidad de Snape. No había instrucciones ni guía. Snape simplemente le ordenaba a Harry que vaciara su mente y luego, con un feroz legeremancia, lanzaba un ataque a gran escala contra la consciencia de Harry. Harry estaba abrumado. Sus recuerdos más íntimos, dolorosos y humillantes le fueron arrancados y expuestos para que su profesor más odiado se burlara de ellos. El armario bajo las escaleras, los insultos de Marge, su terror en el cementerio. Intentaba defenderse, pero la ira y el miedo solo lo hacían más vulnerable. Cada lección lo dejaba exhausto, furioso y con un dolor de cabeza punzante. Después de 2 semanas de este tormento nocturno, no progresaba. Solo lo estaban desgarrando psicológicamente, una y otra vez. Desesperado, buscó a Ariana. La encontró, como siempre, en la biblioteca, con un complejo diagrama de lo que parecía un convertidor de poder rúnico extendido ante ella. Ariana, dijo en voz baja y tensa. Necesito hablar contigo. Sobre las clases de oclumancia. Levantó la vista, y su mirada analítica se fijó de inmediato en su rostro pálido, las ojeras y la tensión en su postura. Las sesiones no están transcurriendo con lógica, afirmó, sin intención de preguntar. Son una pesadilla, confesó Harry, dejándose caer en la silla frente a ella. No me está enseñando nada. Solo me está atacando. Disfruta viéndome fracasar. Así no puedo aprender. Me preguntaba, ¿podrías enseñarme tú? Sabes de magia mental. ¿Podrías enseñarme a hacerlo bien? Era la súplica de un amigo desesperado, una súplica a la persona en cuya competencia y poder confiaba por encima de todos. Esperaba que accediera de inmediato, que ideara un régimen de entrenamiento lógico y eficiente que le permitiera proteger su mente en cuestión de días. Su respuesta lo sorprendió. No, Harry, dijo ella con voz tranquila y absoluta. La miró fijamente, sin palabras. No. Pero, ¿por qué no? Porque mi enfoque no sería efectivo para la amenaza que enfrentas, explicó con el tono de un estratega que discute doctrina militar. Podría enseñarte la teoría de la oclumancia. Podría guiarte a través de los estados meditativos necesarios para ordenar tus pensamientos y construir muros mentales. Mi método sería tranquilo, lógico y basado en el respeto mutuo. Con el tiempo, tendría éxito. Hizo una pausa, su mirada se volvió intensa. Y te dejaría completamente indefenso. ¿Qué? Balbuceó Harry. ¿Cómo? Estás entrenando para defender tu mente de Lord Voldemort, declaró, pronunciando el nombre con una falta de miedo clínica. No es un oponente lógico ni respetuoso. Cuando ataca tu mente, no lo hará en un entorno tranquilo y controlado. Lo hará cuando estés cansado, cuando estés enojado, cuando tengas miedo. Usará tus emociones como arma en tu contra. Desgarrará y desgarrará tu conciencia con pura malicia sádica. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero sin perder intensidad.
Mi método suave y lógico te enseñaría a construir una fortaleza en terreno pacífico. Sería una fortaleza hermosa y bien ordenada, pero no tendría experiencia de asedio. Se derrumbaría al primer asalto real. Entonces estás diciendo que Snape me torture es... Bueno. Preguntó Harry con voz incrédula. Digo que el método del profesor Snape, aunque crudo, agresivo y alimentado por su animosidad personal, es una simulación perfecta del enemigo al que te enfrentarás, corrigió. Te ataca cuando estás enojado y resentido. Usa tu propia confusión emocional para romper tus defensas. Es, sin quererlo, el compañero de entrenamiento perfecto. Te enseña a construir tu fortaleza en medio del campo de batalla, bajo fuego constante e implacable. La lógica fría y dura del asunto era brutal, pero también innegable. Harry había visto las lecciones como un tormento personal. Ariana las veía como una prueba de estrés, un ejercicio con fuego real. ¿Crees que estás fracasando porque no puedes vaciar tu mente?, continuó. Esa es la instrucción errónea de Snape. Tu fuerza no es el vacío, Harry. Tu fuerza es tu emoción. Tu amor por tus amigos, tu dolor por tus padres, tu justa ira ante la injusticia. No puedes vaciar tu mente de estas cosas. Hacerlo sería dejar de ser tú mismo. Entonces, ¿qué hago?, suplicó. No construyes una fortaleza vacía. Construyes una ciudadela alrededor de lo que más valoras, dijo. Aprendes a usar tus emociones no como una debilidad, sino como un escudo. Cuando ataque, no intentes bloquearlo con nada. Concéntrate en un solo recuerdo, poderoso y positivo. Tu primer vuelo en escoba, ver Hogwarts por primera vez, la sensación de tu familia a tu lado en el mundial. Usa la fuerza bruta de esa emoción para construir un muro de luz que lo abrase al contacto. Combate su odio con tu amor. Esa es una batalla que jamás podrá ganar. No se había ofrecido a reemplazar a su maestro. No le había ofrecido una salida fácil. En cambio, le había dado una nueva estrategia. Había replanteado su supuesta debilidad como su mayor fortaleza. Harry la miró, a su brillante y a veces aterradoramente lógica amiga. Tenía razón. Era una verdad dura y dolorosa, pero era la verdad. Las lecciones de Snape fueron un infierno, pero un infierno necesario. Tenía que aprender a luchar en la oscuridad, no solo en la luz. De acuerdo, dijo, con una nueva y sombría determinación invadiéndolo. De acuerdo. Lo entiendo. Volvería a las mazmorras. Se enfrentaría a los ataques de Snape. Pero esta vez, no intentaría estar vacío. Iría armado con los recuerdos de sus amigos, su familia y su propia alegría. Aprendería a luchar como él mismo. Y esa, se dio cuenta, era una lección que solo un maestro tan severo como Snape y una amiga tan lógica como Ariana podrían haberle enseñado. Harry tomó en serio el consejo de Ariana. Sus clases de oclumancia con Snape seguían siendo una experiencia agotadora y dolorosa, pero ya no eran infructuosas. En lugar de intentar vaciar su mente, aprendió a llenarla, a construir muros con sus recuerdos más fuertes y felices. La imagen de volar en su saeta de fuego, la sensación de sus amigos a su alrededor en el baile de Navidad, el recuerdo de las caras sonrientes de sus padres en su álbum de fotos. Todo esto se convirtió en sus escudos. Todavía lo echaban de la oficina de Snape todas las noches, exhausto y con un dolor de cabeza terrible, pero estaba empezando a mantenerse firme, a resistir, aunque solo fuera por unos preciosos segundos. La batalla más importante, sin embargo, se libraba en el tribunal de la opinión pública de Hogwarts. La campaña del ministerio para desacreditar a Harry, encabezada por el flujo constante de artículos del profeta que cuestionaban su estabilidad y el juicio de Dumbledore, estaba surtiendo el efecto deseado. La duda era una mala hierba que se extendía por todas partes. El terreno más fértil para esta duda se encontraba en el propio Gryffindor. Mientras que los amigos más cercanos de Harry formaban un núcleo de apoyo inquebrantable, otros de su año vacilaban, atrapados entre la lealtad a un compañero de casa y la narrativa abrumadora que impulsaba el ministerio. Por no mencionar que la valentía temeraria sin duda superaría el miedo que sentían por la presencia de Ariana. El enfrentamiento se produjo una noche en la abarrotada sala común. Harry, Ron y Hermione estaban trabajando en un ensayo de pociones cuando Seamus Finnegan, flanqueado por otros Gryffindors vacilantes, se dirigió a su mesa. «Está bien, Potter», comenzó Seamus, su voz lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de toda la sala. «Mi mamá ha estado leyendo el profeta. No quiere que vuelva a Hogwarts el próximo trimestre. Ella piensa que ella piensa que estás mintiendo sobre ya sabe quién». El rostro de Harry se endureció. «Entonces tu madre debería leer algo más que el profeta», replicó. «Ella le cree al ministerio».
insistió Seamus, alzando la voz. Y muchos de nosotros también. No has presentado ninguna prueba, solo historias. Nos estás convirtiendo a todos en blancos para nada. La sala quedó en silencio. Todos se giraron para observar el enfrentamiento. Ese fue el momento en que la duda silenciosa se convirtió en una rebelión abierta. Ron empezó a ponerse de pie, con la cara roja de ira, pero antes de que pudiera decir nada, los demás estudiantes dirigieron su atención al cuarto miembro de su grupo, el que había estado sentado en silencio, observando todo el intercambio. Miraron a Ariana. Su opinión era la que realmente importaba. Nunca había confirmado ni negado públicamente la historia de Harry. Su silencio al respecto había sido interpretado por algunos como duda, por otros como una cautelosa neutralidad. Ahora, le exigían que eligiera un bando. ¿Y tú, Dumbledore? La desafió Seamus, volviéndose hacia ella. Eres el más listo aquí. Tú fuiste quien derrotó a Umbridge. ¿Crees en la lógica? ¿Qué opinas? ¿Dice la verdad o es solo un mentiroso que busca llamar la atención? Toda la sala común contuvo la respiración. Era el momento de la verdad. Lenta y deliberadamente, Ariana colocó un marcapáginas de seda en su ejemplar de simbología rúnica avanzada. Levantó la vista, con sus ojos color violeta serenos y analíticos, y se encontró con la mirada desafiante de Seamus. No parecía enfadada ni a la defensiva. Parecía una profesora a punto de empezar una clase. Tu pregunta se basa en una premisa falsa, Seamus, comenzó con voz tranquila, pero con una autoridad que captó la atención de todos los presentes. Intentas presentar esto como una simple disyuntiva. Creerle a Harry o creerle al ministerio. Una mente lógica no acepta marcos tan simplistas. Analiza los datos disponibles. Hizo un gesto hacia Harry. Consideremos el primer dato, el carácter de Harry Potter. Has compartido dormitorio con él durante más de 4 años. Durante ese tiempo, ha demostrado un patrón de mentiras patológicas. Ha mostrado una necesidad narcisista de atención más allá de la de un adolescente normal que, sin culpa propia, es famoso. Ha sido siempre un amigo leal, aunque a veces imprudente, que se ha enfrentado al peligro mortal en múltiples ocasiones para proteger a esta escuela y a sus estudiantes. Seamus arrastró los pies, incapaz de responder. Conocía a Harry. Sabía que no era un mentiroso. Ahora, continuó Ariana, con su voz todavía perfectamente tranquila, consideremos el segundo punto de datos. El Ministerio de Magia. Metió la mano en su bolso y sacó un ejemplar cuidadosamente doblado de El Profeta de esa mañana. Lo abrió. En la página 2, hay un extenso artículo que detalla la nueva iniciativa del ministro Fudge para estandarizar el grosor del fondo de los calderos. Se le cita diciendo que es el problema más urgente que enfrenta el mundo mágico hoy en día. Es una campaña diseñada para hacerlo parecer ocupado y eficaz, mientras ignora deliberadamente cualquier problema real. Luego, con calma, pasó a la página 7. En la página 7, escondida cerca de las noticias de envíos, hay una pequeña columna de 5 centímetros. El titular dice: violación de seguridad en Azkaban. Fuga de 10 prisioneros de alta seguridad. Detalla la fuga masiva de algunos de los seguidores más fervientes y peligrosos de Voldemort, incluyendo a Antonin Dolokhov y Augustus Rookwood. Un evento de catastrófica importancia nacional. Levantó el periódico. Así que te pregunto, Seamus. ¿Cuál de estas dos fuentes te parece más creíble? ¿Tu amigo de 4 años, cuyo carácter fundamental conoces a la perfección? ¿O un gobierno que declara públicamente que la densidad del caldero es una amenaza más apremiante que una fuga masiva de magos oscuros y sádicos de nuestra prisión de máxima seguridad? Dobló el papel cuidadosamente y lo colocó sobre la mesa. Su mirada recorrió a los estudiantes, silenciosos y cautivados. Me preguntas si le creo a Harry. Creo en los datos. Los datos sugieren que Harry Potter es una fuente fiable, y que el Ministerio de Magia, bajo su liderazgo actual, es una entidad insegura, con motivaciones políticas, involucrada en una campaña de desinformación deliberada para evitar enfrentarse a una realidad que le resulta incómoda. Miró directamente a Seamus. Su pregunta final fue un jaque mate preciso y devastador. Así que la pregunta no es si le creo a Harry, Seamus. La pregunta es, ¿por qué prefieres creer en una institución demostrablemente poco fiable antes que en una persona que conoces y en la que confías? El silencio en la sala común era absoluto. No había alzado la voz. No había ejecutado ni un solo hechizo. Simplemente, con lógica y despiadadamente, había diseccionado la narrativa del ministerio y la duda de Seamus, dejando la verdad al descubierto.
Los había armado no con su creencia, sino con un método para descubrir la suya propia. Seamus Finnegan se quedó allí, con el rostro ardiendo de vergüenza y comprensión. Miró a Harry, luego al periódico, y luego de nuevo al rostro sereno e inexpugnable de Ariana. No tenía respuesta. La lógica lo había vencido total, completa y públicamente. Sin decirle una palabra más, se dio la vuelta y se retiró a su rincón de la habitación, mientras su pequeña rebelión se convertía en polvo. La opinión en la sala común de Gryffindor acababa de cambiar, no por lealtad ni amistad, sino porque Ariana Dumbledore había demostrado, sin lugar a dudas, que creer en Harry Potter era la única opción lógica. El desmantelamiento público de la narrativa del ministerio en la sala común de Gryffindor tuvo un profundo efecto. Mientras el resto del colegio permanecía sumido en la duda alimentada por el ministerio, la casa Gryffindor, en su mayoría, se solidarizó con Harry. Seamus Finnegan, profundamente humillado, ofreció a Harry una disculpa discreta y sincera. La atmósfera en la torre se transformó en una unidad desafiante, una pequeña isla de verdad en un mar de negación. Esta paz recién encontrada, sin embargo, no logró calmar la agitación mental de Harry. Sus clases de oclumancia con Snape continuaban con su brutal progreso, pero las visiones se volvían más intensas y vívidas. Una noche, justo antes de las vacaciones de Navidad, un sueño horriblemente real lo despertó de un sueño intranquilo. No era él mismo. Era una gran serpiente que se deslizaba por un pasillo oscuro y estéril. Vio a un hombre, Arthur Weasley, y sintió una oleada de furia fría y venenosa al atacar, hundiendo sus colmillos en la carne del hombre. Se despertó con un grito, con la cicatriz ardiendo y el sabor a sangre en la boca. No dudó. Inmediatamente buscó a la profesora McGonagall, quien lo llevó directo al despacho de Dumbledore. Cuando Harry relató su visión, la expresión de Dumbledore se tornó seria. Inmediatamente envió su Patronus Phoenix al ministerio. La noticia llegó en menos de una hora. Arthur Weasley había sido encontrado sangrando profusamente por una mordedura de serpiente venenosa en el departamento de misterios. Lo habían llevado de urgencia a San Mungo, pero gracias a la oportuna advertencia de Harry, lo encontraron antes de que muriera desangrado. Se recuperaría por completo. El incidente fue otra prueba contundente e innegable. La conexión de Harry con Voldemort era real y, paradójicamente, podía usarse como arma en su contra. Fue este evento, combinado con la absoluta inutilidad de las clases de defensa del profesor Stump, lo que cimentó una idea que había estado gestándose en la mente de Hermione. «Está ahí fuera», dijo en voz baja y seria, sentada con Harry, Ron y Ariana en la sala común. «Voldemort está atacando a la gente. Y no nos están enseñando nada. Tenemos que hacer algo». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Ron con tristeza. «Muñón nos tiene leyendo el libro de Slinkard una y otra vez». «Podemos enseñarnos a nosotros mismos», dijo Hermione, con una inteligencia feroz y familiar en los ojos. «No, no solo a nosotros mismos. Podemos enseñar a cualquiera que quiera aprender. Podemos formar un grupo de defensa». Y Harry lo miró con expresión de convicción. «Tienes que ser tú quien nos enseñe». Harry la miró fijamente. «¿Yo? ¿Enseñar? No soy profesor». «Eres uno de los dos únicos de nuestro año que puede lanzar un Patronus corpóreo», argumentó. «Has luchado contra dementores y contra el mismísimo Voldemort varias veces. Tienes más experiencia práctica que nadie en este castillo, incluyendo a la mayoría de los profesores. Tienes que hacerlo». La idea era desalentadora, pero también despertó algo en Harry. Era una oportunidad para contraatacar, para ser proactivo en lugar de ser solo un objetivo. «De acuerdo», dijo lentamente. «Lo haré». La primera reunión de lo que Ginny Weasley bautizó con descaro como Ejército de Dumbledore, nombre que adoptaron como un acto de abierto desafío al ministerio, no se celebró en secreto. Sin Umbridge, no hubo decretos educativos que prohibieran los grupos de estudiantes. Ariana, usando su ya considerable influencia con los jefes de casa, les consiguió un aula grande y sin usar en el tercer piso para su grupo de estudio privado. No hacía falta la sala de los menesteres, ni contraseñas ni secretismo. Su rebelión estaba al descubierto. La asistencia fue impresionante. Acudieron una veintena de estudiantes de Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw, incluyendo a Neville, Luna Lovegood, Cho Chang y los gemelos Weasley. Fueron ellos quienes decidieron creerle a Harry, quienes estaban dispuestos a desafiar la narrativa del ministerio. Harry, aunque nervioso, era un maestro nato. Empezó con lo básico, enseñándoles un encantamiento desarmador adecuado. Sus instrucciones eran claras, prácticas y basadas en su propia experiencia. Tras la primera reunión exitosa, Hermione, rebosante de emoción, se acercó a Ariana.
Fue brillante, Harry. Deberías unirte a nosotras. Podrías enseñar a los estudiantes avanzados. Imagina lo que podrían aprender de ti. Ariana, que había estado observando los acontecimientos desde una silla en un rincón de la habitación, levantó la vista de su libro, con expresión tranquila e ilegible. Lo que estás haciendo es una respuesta lógica y necesaria a un déficit educativo, dijo con un tono de genuina aprobación. Harry es un instructor competente de magia práctica. Estás prestando un servicio valioso. Entonces, ¿nos ayudarás a enseñar? Insistió Hermione con los ojos brillantes. No, dijo Ariana simplemente. La cara de Hermione se ensombreció. Pero, ¿por qué no? Eres el mejor en defensa de toda la escuela. Podrías ayudar a tanta gente. Ariana cerró el libro. Hermione, dijo, con una voz no cruel, pero sin sentimentalismo. Analicemos la composición de este grupo. Incluye a Neville, quien ha demostrado su lealtad. Incluye a Luna, cuya perspectiva es única. Te incluye a ti, a Harry y a Ron. Pero también incluye a Zacharias Smith, quien cuestionó abiertamente la integridad de Harry. Incluye a Marietta Edgecombe, cuya madre trabaja para el ministerio y reporta a Fudge, quien ha estado descuidando sus entrenamientos. Y incluye al menos a una docena más que, justo el año pasado, llevaban insignias de Potter apesta y llamaban mentiroso a Harry abiertamente en los pasillos hace unas semanas. Sostuvo la mirada de Hermione, la suya fría y clara. No están aquí por una repentina y profunda creencia en la rectitud de Harry. Están aquí porque la idea de un club secreto les entusiasma, no porque les teman a los mortífagos fugitivos, sino porque quieren aprender hechizos poderosos y llamativos. Su lealtad es a su propio interés, no a nuestra causa. Se puso de pie, con una presencia que imponía una autoridad silenciosa. No perderé mi tiempo ni mi energía enseñando magia defensiva a amigos ocasionales y posibles informantes. Me concentro en nuestra alianza principal. Seguiré entrenando a Harry, a ti y a Daphne en la sala de los menesteres con magia que va mucho más allá del alcance de un simple encantamiento desarmador. Pero no me interesa dar clases en una clase llena de estudiantes con convicciones tan superficiales como un plato de comida. Su lógica era brutal, inflexible y, como siempre, irrebatible. Aplaudió su esfuerzo. Apoyó su objetivo. Pero se negó a participar en lo que consideraba una operación fundamentalmente defectuosa e insegura. Estás formando un ejército, Hermione, concluyó, suavizando un poco la voz. Y eso es admirable. Pero estoy entrenando generales. No es lo mismo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del aula, dejando a Hermione lidiando con la difícil realidad. La lealtad de Ariana era profunda, poderosa y absoluta. Pero era un recurso que no desperdiciaría en quienes no se lo habían ganado. Su guerra se libraba en un frente diferente, más exclusivo. La negativa de Ariana a enseñar a leer provocó una oleada de descontento en el grupo recién formado. Su lógica, aunque impecable, no era lo que querían oír. Esperaban acceder al prodigioso talento de la chica que había vencido a los dementores y desmantelado a los funcionarios del ministerio. Que se les negara ese acceso, y que sus propias motivaciones fueran analizadas y descartadas con tanta frialdad, hirió su orgullo. El descontento fue liderado, como era previsible, por Zacharias Smith de Hufflepuff, un muchacho cuya arrogancia solo era comparable a su sentido de derecho. Así que ya está. Se quejó a gritos al principio de la tercera reunión, antes de que Harry pudiera siquiera empezar. Nos quedamos con Potter, mientras la prodigio de Dumbledore se sienta en su torre de marfil, demasiado buena para el resto de nosotros. ¿Qué clase de ejército es este, donde el mejor soldado se niega a luchar? Un murmullo de acuerdo recorrió una facción del grupo, principalmente aquellos que habían sido más expresivos en su escepticismo previo sobre Harry. Cree que no somos lo suficientemente buenos para ella. Intervino otra estudiante, Marietta Edgecombe, con voz estridente. Es que es arrogante. El temperamento de Harry, ya desgastado por sus lecciones de oclumancia, empezó a subir. Lo vio como lo que era, no una queja genuina, sino un intento de socavar su propia autoridad y una reacción petulante al ver que se les negaba lo que sentían que se les debía. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Hermione dio un paso al frente, con el rostro convertido en una máscara de furia fría e intelectual. Su transformación a lo largo de los años había sido profunda. La chica insegura y que siempre cumplía las reglas había desaparecido, reemplazada por una bruja segura y formidable que no toleraba a los tontos. Arrogante, dijo, con voz tranquila pero resonando con una intensidad peligrosa que hizo que todos guardaran silencio. ¿Te atreves a llamar arrogante a Ariana Dumbledore?
Examinó con la mirada a los estudiantes que discrepaban. Que quede claro. Hace 3 años, mientras todos estaban a salvo en sus camas, Ariana se enfrentó a un basilisco para salvar esta escuela. Se enfrentó a los mortífagos en la Copa Mundial mientras ustedes corrían a esconderse. Se ha enfrentado a amenazas que ni siquiera pueden imaginar. Entrecerró los ojos. Y hace apenas unos meses, muchos de ustedes en esta sala se burlaban de Harry, llamándolo mentiroso y tramposo. Se burlaban de él en los pasillos. Se adhirieron a la propaganda del ministerio sin pensarlo 2 veces. No le ofrecieron lealtad, ni apoyo, ni el beneficio de la duda. Dio un paso más cerca, y su voz se redujo a un susurro bajo y cortante. Y ahora, porque tienen miedo, vienen aquí y exigen que la misma persona a la que condenaron al ostracismo les enseñe a salvarse. Y tienen la audacia de enfadarse cuando su aliado más poderoso, una persona que jamás ha flaqueado en su lealtad, se niega a perder el tiempo con un grupo de cobardes caprichosos y caprichosos. La evisceración verbal fue tan completa, tan brutal, que un silencio atónito llenó la sala. El rostro de Zacharias Smith había pasado de la satisfacción a un rojo rubí, aterrorizado. Entonces Harry dio un paso al frente, con una voz dura como la piedra, haciéndose eco del sentimiento de Hermione. Hermione tiene razón, dijo, recorriendo con la mirada a los disidentes. Creamos este grupo para aprender a luchar, para protegernos porque el ministerio no lo hará. Esto no es un club escolar. No tienen derecho a estar aquí. Es un privilegio que obtienen porque tienen miedo, y estamos dispuestos a ayudar. Señaló a Zacharias Smith. Ariana no les debe nada. Es mi amiga. Me ha estado entrenando, ayudándome, mientras todos ustedes me llamaban mentiroso. Hermione está dedicando su tiempo de estudio a organizar esto. Me estoy arriesgando al enseñarles. No somos sus tutores privados. Nos estamos preparando para una guerra. Y en una guerra, no pueden cuestionar las decisiones estratégicas de sus comandantes. Enderezó los hombros, su autoridad en la sala repentinamente absoluta. Así que estas son tus opciones. Puedes quedarte, puedes callarte, puedes agradecer la ayuda que te están brindando y puedes aprender. O puedes irte. Ahora mismo. No hay una tercera opción. El ultimátum flotaba en el aire, claro y definitivo. Zacharias Smith, Marietta Edgecombe y un puñado de amigos miraron a su alrededor, esperando apoyo. No encontraron ninguno. Los demás estudiantes, Neville, Luna, los Weasley, Cho-Chang, los miraban con fría desaprobación. Acababan de presenciar un motín, que había sido aplastado con crueldad y eficacia. Con una última mueca de resentimiento, Zacharias Smith se dio la vuelta y salió furioso de la sala. Marietta y unos 4 estudiantes más lo siguieron. Su partida fue una silenciosa admisión de su propia falta de convicción. En el momento en que la puerta se cerró de golpe tras ellos, la atmósfera de la sala cambió. La tensión se evaporó, reemplazada por una nueva y más poderosa sensación de unidad. El grupo era más pequeño ahora, pero más fuerte, purificado de sus elementos más inestables. Neville Longbottom dio un paso al frente, con el rostro lleno de silenciosa determinación. Se equivocan, Harry, dijo con voz clara y firme. Lo que tú y Hermione están haciendo, es importante. Y estamos agradecidos. Todos nosotros. Un coro de asentimiento resonó entre los estudiantes restantes. Consideraban a Harry no solo como una figura famosa o un mago experto, sino como su líder. Harry observó los rostros de los leales miembros del ejército de Dumbledore, el gesto de apoyo de Ron y la amistad feroz e inquebrantable de Hermione. Comprendió entonces que la negativa de Ariana había sido otra lección involuntaria. Los había obligado a definir por qué luchaban realmente. No se trataba solo de aprender hechizos. Se trataba de lealtad, convicción y la voluntad de defender algo cuando era difícil. El DA ya no era solo un grupo de estudio. Acababa de sobrevivir a su primera batalla interna. Había sido purgado de los no comprometidos. Y ahora era, en realidad, un ejército. La expulsión de los miembros amotinados del ejército de Dumbledore no apaciguó su sentimiento de superioridad. Se convirtió en una rabia amarga e indignada. Zacharias Smith, en particular, no soportó la humillación pública. Empezó a susurrar en los pasillos, intentando construir una nueva narrativa. Que Harry y sus amigos de la élite acumulaban conocimiento, que Ariana Dumbledore era una arrogante snob que se creía demasiado buena para ayudar a estudiantes comunes. Ariana, por supuesto, estaba al tanto de esta campaña. La clasificó como vocalización emocional post-rechazo y no le prestó atención.
Era información irrelevante. El enfrentamiento que ella sabía que era lógicamente inevitable llegó unos días después. Caminaba sola por un pasillo desierto del 5.º piso, rumbo a la biblioteca. Era un riesgo calculado. Sabía que la observaban, pero también conocía los límites del coraje de sus oponentes. No se atreverían a actuar en un pasillo lleno de gente. Al doblar una esquina, se encontró con el camino bloqueado. Zacharias Smith estaba allí, flanqueado por Marietta Edgecombe y los otros 4 estudiantes que habían salido de LED. Se habían posicionado en un semicírculo suelto e intimidante. Sus varitas estaban desenvainadas, aunque las sostenían con incertidumbre. «Queremos hablar contigo, Dumbledore», se burló Zacharias, intentando sonar valiente pero sin poder ocultar el temblor nervioso en su voz. Ariana se detuvo, con una expresión de leve curiosidad académica. No buscó su varita. Simplemente esperó. Podía sentir otra presencia a la vuelta de la esquina, una señal mágica familiar y poderosa, oculta y observando. La profesora McGonagall. Como había anticipado, su jefa de casa vigilaba la situación con discreción y protección. Esto cambió las variables de una amenaza potencial a un experimento controlado. «Tienes mi atención», dijo Ariana con voz tranquila. «Aunque calculo que el valor de esta conversación será mínimo». «No nos iremos hasta que aceptes enseñarnos», intervino Marietta con voz chillona. «No es justo que solo ayudes a Potter y a tus amigos especiales. Nosotras también tenemos derecho a aprender defensa». «Tienen derecho a la educación que ofrece esta institución», corrigió Ariana con amabilidad. «Una educación que todos reciben del profesor Stump. Cualquier instrucción complementaria es un privilegio, no un derecho. Un privilegio que perdieron al demostrar falta de lealtad y compromiso. No aceptaremos un no por respuesta». Bramó Zacharias, cada vez más audaz. Él y los demás levantaron sus varitas, apuntándolas directamente a ella. «¿Nos vas a enseñar, o te obligaremos?» El aire crepitaba con una patética y desenfocada intención mágica. 6 varitas contra una chica desarmada. Las probabilidades, para cualquier observador casual, habrían parecido abrumadoras. La expresión de Ariana no cambió, pero un destello de algo, no miedo, sino una profunda y cansada decepción, cruzó por sus ojos. «¿Estás amenazando a un compañero? ¿A un condecorado con la Orden de Merlín? ¿En un pasillo de Hogwarts? Tu dominio de la estrategia es tan pobre como tu dominio de la ética». Suspiró, un sonido suave y exasperado. «Muy bien. ¿Quieres una demostración?» Miró sus 6 varitas alzadas. «Haz lo peor que puedas». Fue un desafío directo, un insulto a su poder colectivo que no podían ignorar. Impulsado por una mezcla de rabia y orgullo herido, Zacharias gritó: «¡A por ella!». Aturdido. Los demás siguieron su ejemplo. Impedimenta. Petrificius totalus. 6 hechizos diferentes, 6 chorros de luz de colores, disparados desde sus varitas simultáneamente, convergiendo en el único punto inmóvil donde se encontraba Ariana. Ella no se movió. No sacó su varita. Ella simplemente chasqueó los dedos. El sonido fue suave, casi delicado, pero el efecto fue absoluto. Justo antes de que los hechizos la alcanzaran, una cúpula de luz plateada, pura y cristalina estalló a su alrededor. No era el escudo brillante y translúcido de un protego. Era una barrera sólida, impecable y completamente silenciosa de voluntad pura y condensada. Los 6 hechizos impactaron la cúpula al mismo tiempo. El impacto fue completamente neutralizado. No hubo explosión, ni destello, ni sonido de colisión mágica. Las maldiciones simplemente se desvanecieron. No fueron bloqueadas. Se deshicieron. Su energía mágica fue absorbida y disipada por el escudo como si fuera una gota de lluvia que golpea el océano. Los 6 estudiantes la miraron boquiabiertos, con las varitas sostenidas con desgana. Habían lanzado su fuerza mágica combinada contra ella, y ella la había derrotado con un chasquido de dedos. Como sospechaba, la voz de Ariana provenía del interior de la cúpula, tranquila y con un ligero tono de burla académica. Su poder colectivo es estadísticamente insignificante. No lograron sincronizar sus lanzamientos, sus elecciones de hechizos fueron contradictorias y su intención fue desenfocada. Una demostración verdaderamente patética. Antes de que los humillados estudiantes pudieran siquiera procesar el insulto, otra presencia, mucho más aterradora, se hizo presente. Eso es suficiente. La profesora McGonagall dobló la esquina con paso decidido, su rostro una máscara de furia fría y justiciera. Sacó su varita y, con una serie de movimientos bruscos, como un látigo, desarmó a los 6 estudiantes. Sus varitas volaron de sus manos a las suyas.
Apuntando con sus varitas a una compañera, dijo con una voz peligrosamente baja, mucho peor que gritar. Amenazándola. Lanzando hechizos con la intención de hacerle daño. 6 contra 1. Sus ojos, ardiendo con el fuego protector de una leona, los recorrieron. 1 mes de castigo. Cada uno. Con el señor Filch. Y esta noche les enviaré una lechuza a cada uno de sus padres, detallando este comportamiento repugnante y cobarde. Son una vergüenza para sus casas y para esta escuela. Entonces miró a Ariana, quien con calma dejó que su escudo se disolviera con otro chasquido silencioso de dedos. La expresión severa de McGonagall se suavizó con un destello de profundo alivio y respeto. Ariana simplemente miró a los 6 estudiantes temblorosos y aterrorizados. Negó con la cabeza lentamente, un gesto de pura decepción intelectual. Y ni siquiera lograste arañar el escudo, dijo, con una voz quebrada y demoledora. Patético. Dicho esto, se dio la vuelta y continuó su camino hacia la biblioteca, dejando que sus posibles agresores se enfrentaran a la terrible ira de su jefa de casa. El experimento había concluido. Los datos eran claros. Y esperaba que la lección hubiera quedado grabada para siempre.